hay una placa en este lugar que dice: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Maestro, ¿cómo podemos interpretar esta placa, maestro? Pues como una felonía. Estamos hablando de lo mismo. Es decir, si tú a una persona, a una familia y a un pueblo le quitas su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, haces de ella, esta persona, lo que tú quieras, porque ya está hecha polvo, porque ya no tiene rostro ni corazón verdadero. Es el rostro que tú le vas a pintar. Es como los pueblos mágicos, exactamente lo mismo. Tú vas a ser así porque vas a estar dentro del programa de Pueblo Mágico y pues te uniformas y te dejamos entrar al selecto grupo de pueblos mágicos. Pues ese es el gran mito que han creado los criollos, la ideología criolla. Fíjate, o fíjense, amables radioescuchas, cuando un puñado de españoles nacidos en España y otro puñado de españoles nacidos en el virreinato deciden crear un país de ellos y para ellos solamente, en 1824 fundan los Estados Unidos mexicanos. Y en ese país no puede entrar nadie más que ellos mismos. Este país es para los criollos y para los extranjeros. Y están totalmente excluidos todas aquellas personas que tengan conocimientos, que tengan formas de vida ancestrales de la náhuatl. Porque ellos son el símbolo del atraso de la situación de aborigen y salvaje y caníbal de un pasado. Entonces, ellos formulan esa idea que acabas de decir, de, bueno, aquí ya no somos españoles, ya no somos franceses, ya no somos ingleses y ya no somos indios patarrajada. Ahora todos somos mexicanos. Sí, cómo no, chucha. Todos somos iguales. Sí, cómo no, chucha. Todos tenemos las mismas oportunidades. Sí, cómo no, chucha. Está escrito en la Constitución. Sí, pero no se aplica. Entonces, la jugada maestra de los criollos es hacer que el pueblo deje de sentirse maya, deje de sentirse zapoteco, deje de sentirse popoloca, deje de sentirse purépecha y aspire a ser mexicano, mestizo. El mestizaje es el fruto del encuentro de dos pueblos, totalmente falso. Porque el mestizaje es un proceso dialéctico en el que dos opuestos se complementan en igualdad de circunstancias y forman un tercero diferente a los dos que lo crearon. Y el ejemplo queda muy claro con Sacilja, la doncella maya, y el marinero español Gonzalo Guerrero, que naufragó en 1511 en las costas de Chetumal y se hizo maya, aprendió a hablar maya, fue al Calmecac, se enamoró de esta mujer y se casó bajo la iglesia, los ritos mayas, y tuvo 3 hijos, los primeros mestizos. Ahí sí hubo una fusión en igualdad de circunstancias, fundida por el amor y por la defensa de una familia. La corona española
porque Gonzalo Guerrero se puso del lado de los mayas, y cuando Cortés le invitó a su expedición le dijo que no, que él ya vivía con los mayas. Y él les enseñó a los mayas a luchar contra el ejército, bueno, no el ejército, las formaciones de los invasores, sus armas, su caballería, etc. Entonces, la corona española le puso precio a la cabeza de Gonzalo Guerrero, porque la corona española no iba a permitir que otros españoles se pasaran al bando de los anahuacas. Y por eso es que los pueblos mayas, y poco se dice eso, porque nos hacen creer que el 13 de agosto de 1521, ¡pum!, se acabó, ya no existe la cultura del anáhuac. Los mayas siguieron combatiendo, resistiendo al poder español opresor invasor hasta 1697. O sea, no el 13 de agosto de 1521, no, hasta 1697. Entonces, la genial idea de los criollos es convertir a todos en mexicanos. Y los mexicanos, entre comillas, tienen los mismos derechos y están sujetos a las mismas leyes. Pero, por ejemplo, el INEGI nos dice que 357 familias que casualmente son criollas por sus apellidos y su fenotipo son los que abarcan la mayor parte de la riqueza de este país, y que los más pobres de este país casualmente son descendientes de las culturas ancestrales, y los que están en medio, los mal llamados mestizos, son personas que han tenido que negar su identidad, su lengua, su cultura, sus tradiciones y sus costumbres y volverse American Citizen para no ser tan excluidos de una sociedad como es la mexicana, tan racista y tan clasista. Entonces en México no hay mestizaje, porque se hace a punta de bayoneta o te mueres de hambre. Y doy otro ejemplo de eso mismo que estoy diciendo. Es pura demagogia eso de hacer universidades indígenas. Pues, ¿qué no se dan cuenta que la educación está diseñada para servir a los capitales, a los empresarios? La educación, desde jardín de niños hasta la educación superior, está para formar cuadros de trabajadores para lograr generar riqueza. Y díganme, un egresado de esas universidades indígenas, ¿ustedes creen que tiene las mismas oportunidades y los mismos derechos de los criollos? Pues de ninguna manera. Es más, los criollos tienen hasta sus propias universidades, sus propias escuelas, sus propias escuelas primarias, secundarias y preparatorias, con nombres verdaderamente tristes, que el colegio alemán, que el colegio español, que Ludwig van Beethoven. No, hay que entender que entre otras cosas, en este México imaginario, la educación escolarizada es un fraude, porque ni siquiera nos permiten ser verdaderos estudiantes de conocimiento y de creación de conocimiento, porque además los empresarios criollos nunca le invierten a la investigación. No, ellos compran patentes ya caducas, pero que les sirven. Es un fraude eso. Muchas personas a mí me dan ternura, los papás que con tanta esperanza
hacen muchos esfuerzos para que los hijos estudien y no se dan cuenta que no son tomados en cuenta por el sistema. Están excluidos simplemente por ser morenos, simplemente por venir de universidades patito, dicen ellos. Entonces yo creo que lo más maquiavélico que ha hecho el sistema es eso, crear al mestizaje y hacer creer a la gente que en la medida en que se supera deja de ser india, deja de ser nativa, deja de ser aborigen. Ahora les dicen de manera bonita originarios, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran fraude que todavía no nos damos cuenta de ello. Nos creemos mexicanos, pero resulta que este nombre de México viene de Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Y actualmente hay 69 pueblos ancestrales todavía vivos y no los millones que somos hoy mal llamados mexicas mexicanos, somos mexicas. Es como si el poder hubiera estado, en vez de en Tenochtitlan, hubiera estado en Uxmal y que la invasión se hubiera dado en la península de Yucatán y que a este país le hubieran llamado Yucatán y que a este país todos fuéramos yucatecos. Porque cuando uno dice yo soy mexicano, pues, entonces eres mexica. No, no soy. Entonces, ¿qué eres? Y ese es el gran problema que tenemos como seres humanos. Por eso vivimos en el laberinto no de la soledad, sino en el laberinto de la desolación, de no saber quiénes somos en verdad, porque no somos mexicas mexicanos. ¿Qué somos entonces? Y entonces por eso el sistema educativo, el sistema de confusión cultural, pretende que nosotros creamos que el México prehispánico está representado justa y dignamente con la cultura mexica. Y vean nada más las payasadas que hizo nuestro presidente anterior de hacer hasta una réplica del Templo Mayor y hablar de la México Tenochtitlan, cuando hubo lugares tan o más importantes que la Tenochtitlan y más antiguos, mucho más antiguos. Porque si la Tenochtitlan se comenzó a construir en 1325, Monte Albán se comenzó a construir en el año 500 antes de Cristo y San José del Mogote, aquí en el Valle de Etla, en el 1500 antes de Cristo. Entonces yo creo que esa idea que tienen de que ya no somos españoles, ya no somos indios, ahora somos mexicanos, pues, y que todos somos iguales, pues yo no lo creo. Y yo diría que hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Y yo diría que estamos viviendo situaciones mucho más terribles que hace 5 siglos. Hace 5 siglos los que llegaron a sangre y fuego con sus arcabuces y sus espadas nos invadían. Hoy se sigue haciendo lo mismo, pero de manera diferente. Hoy, cuando vean ustedes llegar a la comunidad de esos camiones rojos grandototes, huyan, porque esos que dicen Coca-Cola están dejando la diabetes en el pueblo y se están llevando el poco dinero que tenemos. Somos el país que consume más Coca-Colas en el mundo. Y según la estadística, el 20% del gasto familiar se va en Coca-Colas. Entonces, era más heroico hace 500 años morir de un arcabuzazo que ahora morir en pedacitos que nos van cortando a las personas por los dedos, por las piernas,
hasta que mueren de diabetes. Y ahora nosotros pagamos nuestro veneno, ¿no? Por eso estamos peor que hace 500 años. Y todo esto tiene que, como consecuencia, o la esencia de todo esto es la ignorancia. La ignorancia de nosotros mismos, de quiénes somos, quiénes fueron nuestros antepasados, es lo peor que nos puede pasar. Porque entonces nos pueden decir todo lo que ellos quieran que nosotros lo creemos. Pero cuando un pueblo, cuando una familia, cuando una persona sabe quién es, jamás se le podrá quitar su esencia. Y por eso nosotros hemos aprendido en 500 años a decir algo: sí, patrón, para servir a usted. Eso es lo que nos ha enseñado la colonización y desgraciadamente sigue vigente hasta nuestros días, porque la gente a veces vive muy cómoda, muy plácidamente en la colonización. Bueno, ese es mi humilde punto de vista, Antonio.